Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, nuestro programa más bien de análisis y entrevista, una producción de Noticias Monumental que busca de una forma más profunda, más tranquila, más calmado, que no con toda esa carrera de los noticieros, analizar la realidad nacional e internacional mediante entrevistas. Hoy tenemos un programa especial, ya nos acompaña aquí en cabina don Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario, quien durante la próxima hora con 30 minutos nos va a estar explicando un proyecto bastante ambicioso que presentó en la Asamblea Legislativa durante los últimos días, el proyecto Gobernar sin excusas, que pretende el cierre de una gran parte de los ministerios, reacomodar un poco el Estado y también esto conllevaría el cierre de algunos puestos y algunas plazas en el sector público. Ya más adelante vamos a hablar con don Otto sobre este proyecto, pero vamos a aprovechar de una vez para analizar un poquito y pues recapitular las noticias más importantes durante este lunes en la actualidad nacional. Sin duda alguna el tema Panama Papers es el que ha estado no solamente en los medios nacionales sino también internacionales, y Costa Rica no se queda ajena a esta situación. ¿Qué es Panama Papers? Porque tal vez lo hemos escuchado mucho, la noticia reventó ayer en dos medios nacionales, por lo menos acá en Costa Rica, como es el semanario Universidad y la página digital de doñameliarueda.com. Pero ¿qué es Panama Papers? Eso es la filtración de 11 millones de documentos de un despacho de abogados de Panamá que se llama Mossack Fonseca. Estos documentos llegaron a un periódico alemán, que este periódico al mismo tiempo se lo traslada al Consorcio Internacional de Periodistas, y deciden que un centenar de medios a nivel mundial iban a publicar la información ayer al mismo tiempo. Resulta que estos documentos se analizaron durante un año, se publican después de este año donde hay involucrados políticos, empresarios, jugadores de fútbol, que según la publicación que hace cada uno de la prensa en cada país, se utilizaron paraísos fiscales por parte de estos personajes para ocultar lo que habían acumulado. Esto es lo que se habla con casos comprobados por lo menos en otros países. Acá también llega el tema, mediante vinculación más bien de algunos nombres de políticos, de empresarios, de banqueros. Sin embargo, según lo detallan las mismas publicaciones, no hay un delito comprobado, ni hay realmente un acto comprobado. Sí han salido algunos de ellos a defender su honor porque consideran que su nombre ha sido enlodado por este tema. Hoy don Otto va a estar con nosotros y me imagino que me reprocharía mucho en redes, don Otto, que no le pregunte su reacción. No, más bien, por favor, Febe, aprovechando la oportunidad de la invitación que usted me hizo para venir a conversar del proyecto Gobernar sin excusas, me parece que es totalmente pertinente y necesario hacer algún comentario en relación con la mención que se hace de mi nombre en la publicación del semanario Universidad. Exactamente, es específicamente en el semanario Universidad donde se publica, don Otto, algunos nombres de políticos, empresarios, banqueros. Nosotros, porque no tenemos acceso a los documentos, hay que decirlo, los tiene solamente el semanario Universidad en exclusividad y doña Amelia Rueda,
no tenemos cómo decir qué hizo tal personaje como se señala en estas publicaciones, pero sí aprovechamos que usted hoy brindó una conferencia de prensa, de hecho una asamblea legislativa, para que usted nos explique, don Otto, por qué su nombre figura en estos documentos que se filtraron. Don Otto, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Febe, y muy complacido de estar acá en una conversación reposada sobre diferentes temas de interés nacional. Empiezo por ese tema. Convoqué una conferencia de prensa hoy en la mañana, básicamente para salir al paso de una publicación del semanario Universidad. Usted, hojeando el semanario Universidad en esta edición extraordinaria que sacaron el día de hoy, la edición impresa, aparece un titular, ¿no?, grande, sí, donde dice: Otto Guevara y Carla González crearon sucursal de Mossack Fonseca en Costa Rica. Ese titular contiene dos afirmaciones falsas. Por un lado está diciendo que Otto Guevara creó una sociedad Mossack Fonseca en Costa Rica, y es absolutamente falso, porque, además, usted leyendo la información que ellos detallan, lo que se acredita es que yo actué como notario público. O sea, yo soy abogado y notario. En 1989, hace 27 años, ante mí como notario comparecieron dos personas. Cuando me entrevistaron el domingo sobre este tema, el semanario Universidad, obviamente no sabía ni recordaba quiénes habían comparecido ante mí a conformar una sociedad que le pusieron el nombre de Mossack Fonseca en Costa Rica. Ya luego, producto de la lectura que hice la información que publica el semanario Universidad y de una investigación que mandé a hacer yo, recabé la información que requería para poder conducir esta conferencia de prensa. Bueno, hace 27 años comparecieron ante mí una señora María Luisa Lavergne y la señora Carla González Carvajal, y constituyeron esa sociedad que le pusieron Mossack Fonseca. Una sociedad costarricense, y ahí es donde viene la segunda afirmación de ese titular, que es incorrecta. No es una subsidiaria Mossack Fonseca Panamá. Es básicamente la decisión que tomaron estas dos señoras de constituir una sociedad en Costa Rica con ese nombre. Luego de la lectura de casi 3 páginas que le dedica el semanario Universidad a ese tema, usted se puede dar cuenta que esa sociedad no tuvo actividad mercantil en Costa Rica. Inclusive, de una información que accedí yo hoy en la mañana, en el 2012, la sociedad Mossack Fonseca y Compañía S.A. de Costa Rica fue disuelta, y en la información que aparece sobre la disolución, el abogado que protocoliza el acta de disolución dice: mire, esa sociedad no tuvo actividad mercantil, no tiene activos, no tiene nada, y por lo tanto estoy protocolizando un acta donde los socios de esa sociedad anónima deciden disolverla. Bueno, eso bastó para que el semanario Universidad me pusiera a mí a encabezar la lista de los nombres de costarricenses que aparecen en esos archivos del bufete panameño. Y por otro lado, que me dedicara un titular con 2 falsedades sobre ese tema, insinuando cosas indebidas de mi parte. Y entonces, hoy es esta conferencia de prensa y básicamente decirle: mire, realmente el trabajo que hizo ese semanario Universidad es vulgar. O sea, la manipulación de la información es vulgar, y mucho, digamos, la explicación y la hipótesis que yo tengo al respecto es por la orientación ideológica que tiene el semanario Universidad, que es un periódico que pagamos todos los costarricenses, dicho sea de paso, porque a través de la transferencia de que se le hace a la Universidad de Costa Rica, de ahí se financia el semanario Universidad, tienen una orientación ideológica más cercana al Partido Acción Ciudadana y al Partido Frente Amplio. De hecho, inclusive Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, era el director del semanario Universidad. María Flores Estrada, la periodista que me entrevistó, que participó en esa investigación o en esos reportajes, es la tía de José María Villalta, el ex candidato. Todo no es el tema del programa, porque era nada más repasar lo que está pasando en Costa Rica y aprovechar que usted estaba aquí, porque si nos iban a reprochar por que no le preguntáramos, pero sí aprovecho nada más a profundizar un minuto lo que usted acaba de decir. ¿Usted cree que o le está atribuyendo esta publicación a la cercanía del semanario con el gobierno? Con el gobierno, sí, por un lado con el gobierno. Acordémonos que de ahí sale el ministro de Comunicación, Alberto Cortés y Manuel Rojas, que estuvieron vinculados con el CIEP, que hace la encuesta que publica en forma extraordinaria el semanario Universidad el martes antes de la elección. En forma extraordinaria publican una encuesta que hace ese instituto vinculado a la Universidad de Costa Rica, y luego vemos a Alberto Cortés
en el Banco Centroamericano de Integración Económica y vemos a Manuel Rojas en la embajada en Chile, vemos a Mauricio Herrera en Casa Presidencial. O sea, vemos una relación muy cercana de gobierno con lo que es el semanario de la universidad y luego también con toda la agenda de izquierda, Frente Amplio, etcétera, que se escudan en el tema de la docencia universitaria, UCR, que para nadie es un secreto, que está en confrontación conmigo porque yo he denunciado en los últimos meses los abusos que se cometen en la Universidad de Costa Rica en relación con el tamaño de la planilla y la retribución a los empleados en la Universidad de Costa Rica. Entonces soy la persona que más ha estado golpeando la mesa sobre esos abusos y entonces aquí claramente vemos una intención de ellos de alguna manera golpearme a mí por ese lado, pero por otro lado pretendiendo suavizar mi posición en la Comisión de Asuntos Hacendarios en relación con el registro de accionistas. Ahora voy a eso, don Otto, porque hoy evidentemente nosotros desde la actualidad buscamos algunas reacciones de algunos diputados. ¿Qué opina la clase política de este Panama Papers? Fuimos a la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar a don Marco Vinicio Redondo, el jefe de fracción del PAC, y a don Rolando González, diputado del Partido de Liberación Nacional, que dijo que tras estas publicaciones, ahora ellos van a buscar cómo apresurar la aprobación del proyecto contra fraude fiscal que está ahorita varado en la Asamblea Legislativa y que incluiría este registro de accionistas. Escuchemos parte de las aristas que se han generado luego de esta publicación. Yo creo que sí, y es obvio porque ya es un tema que no solamente tiene que ver con nuestro país, sino que trasciende las fronteras. Es un tema que ya dejó de ser solamente un tema nacional y se convierte en una afectación que la vemos a nivel de todo el globo. Y cada uno de los países tendrá que tomar acciones importantes en esa línea y nosotros tenemos la obligación de hacerlo por nuestra cuenta. Vamos con fraude fiscal, vamos con la incorporación del registro de accionistas o la base de datos fuera de tributación directa, con seguridades en el acceso, con penalidades en el abuso, y la Asamblea Legislativa sí tiene más presión y debemos dar respuestas concluyentes, categóricas y efectivas. Bueno, ahí está don Marco Vinicio y don Rolando. Don Otto, usted sigue en la posición contraria, sí, me imagino. Básicamente lo que les he dicho a mis compañeros de la Comisión de Asuntos Hacendarios es que el proyecto de fraude fiscal que presentó a la corriente legislativa el gobierno, en su exposición de motivos dice cuáles son las razones por las cuales presentan ese proyecto y que es básicamente para dotar de herramientas importantes a la administración tributaria para detener un poco la evasión y la elusión fiscal. Sacamos un texto sustitutivo, lo negociamos entre las diferentes bancadas y cuando ya nos aprestábamos a dictaminarlo, aparece el Poder Ejecutivo sacándose de la manga el famoso registro de accionistas, básicamente diciendo, no solo requiero esas herramientas, sino que ahora se me ocurrió que quiero tener el acceso a todos los beneficiarios de todas las sociedades anónimas del país. Quiero aquí en tributación directa un registro para que nosotros y los inspectores de tributación directa puedan hacer uso de esa información cuando corresponda. Ante ese cambio en las reglas del juego, yo me paré y dije, mire, mientras ustedes insistan en el registro de accionistas, el proyecto no va por varias razones. El registro de accionistas, y aquí estuve con Víctor Morales Zapata, precisamente le dedicamos un programa de matices a ese tema, y resumo los dos argumentos centrales. Uno es, el registro de accionistas lo que va a hacer es ahuyentar capitales que hoy están ingresando a Costa Rica, capitales lícitos, de gente que viene huyendo de infiernos fiscales. El infierno fiscal es aquellos países donde cobran impuestos sobre la renta del 50%, lo que se gane a alguien, 70%, y donde tienen además el sistema de renta mundial, que van a buscar la plata allá donde la tengan, donde la pongan, y también para tratar de llevarse un porcentaje alto de lo que alguien se gane con esos dineros fuera del país. Nosotros tenemos un sistema de renta territorial, solo cobramos impuestos sobre la renta, sobre el dinero que se genera y las utilidades que se generan en Costa Rica. Bueno, aprobar el sistema, el registro de accionistas, a como pretende el gobierno, va a ahuyentar capitales franceses, alemanes, rusos, venezolanos, o sea, de muchísimos otros lugares que hoy están ingresando a Costa Rica y están generando empleo y están moviendo la economía. Entonces, no. Y por otro lado, por el tema de la violación al artículo 24 de la Constitución, que habla de la privacidad y la intimidad de la información. No queremos que esa información esté en manos de Albino Vargas y sus secuaces, básicamente. Doctor, pero no es válido lo que dicen sus compañeros del Congreso aquí, que acaban de decir que con este caso de Panama Papers se demuestra que se ocupa un proyecto contra el fraude. Pero no, más bien todo lo contrario. Vea lo que queda claro con esto. Lo que queda claro es que hay mucha gente que inscribe sociedades o tiene sociedades fuera del país. Eso es lo que queda claro.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pongamos el escenario de que hoy se aprueba el registro de accionistas. ¿Ah? Y entonces tributación dice, yo quiero saber quién es el beneficiario final de las acciones de cada una de las sociedades en Costa Rica. Y entonces usted llega y las empresas se inscriben y dicen, sí, mire, el dueño del 100% de las acciones de la sociedad Los Pollitos S.A. es una fundación en Panamá. Y entonces tributación le dice, bueno, ¿y quiénes están detrás de esa fundación? De esta persona aquí en Costa Rica le dice, yo no sé, vaya a preguntar a Panamá. Y van a Panamá a preguntar y les dicen, no, hay fundaciones donde pueden operar las cosas, donde no se sabe quiénes son los beneficiarios finales. O pueden llegar y decir, no es de una fundación, es de la sociedad XXX en Panamá. Y luego se van a preguntar allá y resulta que el 100% de las acciones de esa sociedad de Panamá las tiene una sociedad en Bahamas. Y luego el 100% de las acciones de la sociedad en Bahamas la tiene una sociedad en Gran Caimán. Es absolutamente irrisorio que si el gobierno pretende caminar en esta dirección, los únicos beneficiados van a ser todos los bufetes que se dediquen a contactar a bufetes en otros países para hacer sociedades anónimas en esas otras jurisdicciones. Y entonces así no se va a saber lo que Hacienda quería saber. Entonces va a generarse un gasto en la economía que no es necesario, que mucha gente lo utilizará con tal de proteger la información privada que tiene. Entonces, eso es lo que me queda claro de la revisión o el análisis de los Panama Papers. Así que entonces mantengo mi posición. El gobierno siento yo que tiene que caminar en la dirección de aprobar el proyecto en su versión inicial. Deberíamos meter algo sobre la factura electrónica y obligar a todo el mundo a dar una factura electrónica. Y con eso se facilita muchísimo más la posibilidad de que todo el mundo pague lo que tiene que pagar en Costa Rica sobre la plata que se gana en Costa Rica. Bueno, ahí está don Otto Guevara, que en ese repaso que hacemos en Matices antes del tema de fondo, no quería dejarlo de lado, su opinión, porque es uno de los aludidos en esta publicación que prácticamente le está dando la vuelta al mundo y que no dejó a Costa Rica por fuera. Nada más, vamos a escuchar una reacción más de lo que pasó con Panama Papers, y es precisamente de los empresarios. Don Ronald Jiménez, el presidente de UCAEF, fue bastante duro contra el gobierno y les pidió no ser oportunistas y no empezar a hablar de reforma fiscal luego de estas publicaciones. Escuchemos qué fue lo que dijo don Ronald Jiménez, el presidente de UCAEP. Otro hecho también importante es que no debe contaminarse con una situación política. Nos parece inconveniente, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda el mismo domingo sacara un comunicado donde de manera oportunista relaciona esto con el IVA. No tiene nada que ver esto con el IVA. Tampoco es conveniente muchos comentarios en redes sociales donde dicen, con esto ya no hay que bajar gasto público. No, tampoco, no tiene nada que ver. Costa Rica debe seguir sus esfuerzos por bajar gasto público, Costa Rica debe seguir sus esfuerzos para combatir el fraude. Por eso digo, no contaminemos, dividamos los temas. En el caso incluso del registro de accionistas, desde el 27 de febrero pasado, UCAEF firmó un acuerdo con el Poder Ejecutivo, que de hecho fuimos criticados por sectores empresariales y diputados, para buscar alguna forma, algún mecanismo de que pudiera llegarse eventualmente a hacer un registro de accionistas, pero que tuviera todos los mecanismos de seguridad informática para proteger al ciudadano y proteger al empresario. Bueno, estas son parte de las reacciones que hemos recogido en las últimas horas sobre este caso Panama Papers, que como decía, sus tentáculos llegan también a Costa Rica con la filtración de estos nombres. No hay ningún delito comprobado hasta ahora, solamente los casos específicos que se está mencionando en esas publicaciones. Estaban los diputados, dice, tras esta publicación hay que aprobar fraude fiscal. Solamente el Movimiento Libertario, que aprovechábamos que estaba aquí don Otto para consultarle, nos dice que no, y por su parte los empresarios dicen que el gobierno no debe ser oportunista. ¿Qué dice el Ministerio de Hacienda? Bueno, desde ayer enviaron un comunicado de prensa pues señalando que iban a realizar una investigación, que esa investigación sí podía llevar algunos meses. Ese es el contexto, la realidad nacional, lo que está pasando con este caso, que le ha dado la vuelta al mundo y que también llegó a Costa Rica, y queríamos mostrarle, antes de empezar ya con nuestro tema de fondo, algunas de las aristas. Son las 2:22 p.m. Don Otto Guevara estaba aquí no para preguntarle sobre su nombre, que sale en uno de estos publicaciones de estos medios, pero evidentemente era imposible no hacerlo teniéndolo acá. Pero don Otto está acá para conversar sobre su proyecto Gobernar sin excusas. ¿De qué se trata? Vamos a la pausa y ya regresamos con más.
continuamos con Matices, nuestro programa de análisis y entrevista. Ahora sí ingresamos al tema de fondo. Nos acompaña don Otto Guevara, el jefe de fracción del Movimiento Libertario. Primero que todo, don Otto, ¿de qué se trata en términos generales este proyecto de ley que usted presentó hace unos días en la Asamblea Legislativa? Su proyecto Gobernar sin excusas, ¿y qué busca con él, don Otto? Sí, gracias, Febe. Primero el contexto. Desde 1994, cuando fue presidente José María Figueres Olsen, me acuerdo que él, creo que desde mediados de su administración y claramente al final de su administración, dijo: Costa Rica es ingobernable. Y a partir de ahí, todos los presidentes que siguieron, don Miguel Ángel Rodríguez, don Abel Pacheco, don Oscar Arias, doña Laura Chinchilla y ahora Luis Guillermo Solís, todos sin excepción repiten la misma cantaleta, que Costa Rica es ingobernable. Y a la hora de hablar de la ingobernabilidad, dicen que están amarrados, que hay una maraña institucional. Y usted lee los informes de la Contraloría General de la República y se encuentra con que la Contraloría certifica que efectivamente hay una maraña institucional. Tenemos hoy, por ejemplo, 22 ministerios, 18 con cartera, 3 que son instituciones autónomas y que se les eleva su rango a nivel de ministros sin cartera, y otro que fue creado ahí, sacado de la manga, que es el Ministerio de la Comunicación. O sea, hoy hay 22 ministerios. Hay 35 instituciones autónomas, hay 81 municipalidades, hay 84 entes desconcentrados de los ministerios, hay otros desconcentrados de instituciones autónomas y empresas públicas, hay fideicomisos, etc. Hoy el aparato público lo componen, según el dato de la Contraloría, 333 entes públicos. Y con eso, efectivamente, usted se empieza a dar cuenta que la cosa es complicada. Usted se encuentra con un ministro que llega y dice: a la pucha, pero es que yo no confío en el jefe del departamento legal, que viene ahí de ya muchísimos años, tiene una orientación ideológica diferente a la mía, además fue enemigo político y todo. Yo siento que estoy durmiendo con el enemigo, que en cualquier momento me tira una cáscara de banano. Y entonces yo necesito blindarme y tengo que buscar entonces criterios de abogados afuera, y busco toda la Procuraduría y busco otro abogado externo, entonces no tomo decisiones. La otra es, aunque tome una decisión un ministro, los brazos ejecutores son entes con desconcentración máxima, que son una especie de pequeñas instituciones autónomas. Entonces da la orden, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, al CONAVI, que es un ente de desconcentración máxima. Pero el CONAVI tiene una junta directiva. El ministro tiene un asiento en esa junta directiva, pero hay otras personas participando allá, se reúnen una vez a la semana y tienen que buscar también criterios legales por aquí y por allá, y luego el acta tiene que quedar en firme, etc. Entonces el proceso de ejecución de una orden que toma el presidente, que se la pase al ministro, el ministro luego se la pasa a un ente con desconcentración máxima, bueno, dura toda una vida en materializarse. Y ni se diga con las instituciones autónomas. Usted lo vio inclusive hace poco con el presidente de la República en relación con el salario de la intendente de la Superintendencia de Pensiones. ¿Cierto? Que dice el presidente: mire, es que yo no puedo hacer nada, ellos son autónomos. Dice el presidente: yo no puedo hacer nada, ellos son autónomos. En relación con Recope, inclusive dice: yo no puedo hacer nada con Soresco. Eso es algo que están valorando en Recope, es una decisión de ellos, yo no puedo hacer nada, dice el presidente. Bueno, este proyecto de ley busca poner orden en todo esto y busca eliminar las excusas que han utilizado los últimos gobernantes de Costa Rica desde 1994 hasta la fecha, para que sus ideas, sus decisiones, lo que le ofrecieron a los costarricenses en campaña, que requieren de ciertos actos de los ministros y de las instituciones autónomas o de las entes con desconcentración máxima, bueno, que estos actos puedan llevarse a la práctica. Entonces, ¿en qué consiste la propuesta? Ese es el contexto que a mí me motivó a dedicarle 8 meses a la redacción de este proyecto de ley, no sin antes revisar también otras iniciativas que en el pasado se han presentado sobre reforma del Estado. Mire, yo desde el cuatrienio 90-94, yo tenía de 30 a 34 años en ese periodo, estamos hablando de hace 25 años. Sí. Desde esa época se viene hablando, es más, en los 80 se conformaron comisiones de reforma del Estado costarricense, la COREC 1, COREC 2, COREC 3. En el 90-94 incluso en el Ministerio de Planificación funcionaba todo un departamento, había todo un énfasis en reforma del Estado. Estaba Carlos Vargas Pagán al frente de eso, Rodolfo Pisa Rocafort estaba también trabajando como director en el tema de reforma del Estado. Producto de todo eso, se empieza a decir, bueno, es que hay que hacer una reforma del Estado, pero no se concretaba.
En el cuatrienio de Miguel Ángel Rodríguez se contrata con fondos externos unas consultorías con el jurista Rodolfo Saborío, lo coordina doña Elizabeth Odio, la ministra de Ambiente en aquella época y vicepresidente de la República. Ella coordina esas consultorías y finalmente, ya terminando la administración de don Miguel Ángel Rodríguez, presentan a la Asamblea Legislativa un proyecto que le llaman reforma, llaman ley orgánica del Poder Ejecutivo. Lo presentaron, pocos meses después hubo cambio de gobierno, el proyecto se archivó, el proyecto quedó olvidado y ya caducó. Posteriormente, ya viniéndonos a este periodo, eso fue en el 2012, el último esfuerzo que hubo tal vez de presentar un proyecto de ley que venía a ser una reforma del Estado. El año pasado, el diputado Mario Redondo presenta una iniciativa que se basaba precisamente en ese trabajo de Rodolfo Saborío y le llamó Ley Orgánica de las Administraciones Públicas. Y ahí trabajaron dos constitucionalistas y administrativistas, Aldo Milano y María Lourdes Echandi. Le pasaron esa información a don Mario Redondo y él la presenta. Y el proyecto está vivo, asignado a alguna comisión. El otro esfuerzo en materia de reforma del Estado es el del diputado Solís Falla, don Otón, que es el proyecto que él denominó Cerrar, con un acrónimo, que es básicamente concentrado en un rediseño de la institucionalidad que tiene que ver con el sector social y que presentó a finales del año pasado. Y ahora estoy presentando que el nombre del proyecto es Reforma Estructural del Poder Ejecutivo para fortalecer su gestión gubernamental, entre paréntesis, gobernar sin excusas. Y estos son los únicos proyectos que están vivos, el de don Mario Redondo, el de don Otón y el mío. De tal manera que yo pretendo, y le agradezco mucho el espacio, Febe, que hagamos una discusión nacional sobre reforma del Estado. Vea que inclusive usted puso ahora las palabras de Ronald Jiménez en relación con el tema de los Panama Papers. Bueno, en el último congreso de la UCAEP, hace 3 semanas, un mes, ellos señalaron que uno de los temas apremiantes en Costa Rica era el tema de la reforma del Estado. Lo que pasa es que no se precisa, sí, reformamos el Estado, pero ¿qué significa reformar el Estado? O sea, póngamelo en blanco y negro. Se lo pidieron al presidente. Bueno, le dice, presidente, ¿plantea usted una reforma del Estado? Les dijo que no. Pero el presidente dice, no, yo no me voy a desgastar en una reforma del Estado, yo me voy a concentrar en aumentar los impuestos en los siguientes 2 años. Eso es lo que dice el presidente. Pero aún así, el término de reforma del Estado, ¿de qué están pensando? ¿En qué están pensando los empresarios cuando hablan de reforma del Estado? ¿O en qué están pensando los diferentes actores políticos cuando hablan de reforma del Estado? ¿O el presidente cuando dice no me voy a dedicar a eso y me voy a dedicar a otra cosa? Bueno, yo aquí estoy, al poner sobre la mesa este proyecto, estoy provocando que se dé una discusión sobre el tema de reforma del Estado y le estoy ya metiendo contenido. Entonces, este proyecto tiene varios propósitos. Uno, central, es darle al presidente la posibilidad, cuando arranca su gestión de gobierno, el 8 de mayo del año 2018, la posibilidad de acomodar sus ministerios, las diferentes carteras ministeriales, con un límite de 12. El presidente decide, va a tener solo 12 ministerios y él va a definir los nombres de cada ministerio y el ámbito de competencias, o sea, cuáles son las áreas que va a abarcar cada ministerio, y luego también en ese mismo acto se va a señalar cuáles son las instituciones autónomas que van a estar bajo el área de rectoría de cada ministerio. Y le doy un par de ejemplos como para entender de qué se trata, porque mediante el proyecto de ley yo lo que hago es derogar todas las leyes que crearon hoy todos los ministerios y básicamente crea un marco para que el presidente elija esas 12 carteras ministeriales y por reglamento les dé su manejo interno. El ejemplo que le estaba diciendo, hoy tenemos el MINAE, que significa Ministerio de Ambiente y Energía. En la parte de energía usted tiene 2 direcciones, la dirección de hidrocarburos y la dirección de geología y minas. En muchísimos casos, inclusive hasta contradictorio lo que hace hidrocarburos y geología y minas en relación con el Ministerio de Ambiente como tal. Y entonces son direcciones marginadas dentro del trabajo que hace el ministerio. Entonces, el próximo presidente podría llegar y decir, no, nosotros vamos a tener un Ministerio de Ambiente, concentrado únicamente en los temas de ambiente. Entonces, esas direcciones se las quita a lo que hoy maneja ambiente y las traslada para otro lado. ¿A qué otro lado? Yo puedo imaginar que un presidente a lo mejor diga, bueno, yo lo que quiero es tener un ministerio
Así como Tom Solís está planteando un Ministerio de Asistencia Social, el MAS, bueno, va a haber además un Ministerio de Desarrollo Económico. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Económico va a tener lo que hoy conocemos como las carteras del MAC, la cartera de COMEX, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, le puede asignar también esas direcciones de geología y la dirección de hidrocarburos, también puede tomar la parte de MISIT, de ciencia y tecnología, o a lo mejor el presidente dice, bueno, lo que es tecnología lo vamos a manejar por aparte, y entonces hace un ministerio para tecnología. Y entonces usted tiene un ministro fuerte, con varios viceministros que se encargan de esas carteras, y ahí sí usted no va a ver las contradicciones que hay hoy, por ejemplo, entre el MAC y el COMEX, en relación con el tema de los aguacates u otros temas. Don Otto, esta es una de las partes más llamativas del proyecto, el tema de cerrar 10 ministerios y conjuntar todo el trabajo que hacen estos 22 en 12. Si cada 4 años está cambiando y resulta que el presidente del 2018 no quiere los mismos ministerios del 2022, sí. ¿Quién define entonces el tema de la estructura administrativa de cada ministerio, oficinistas, y no abriría esto el portillo para que muchos proyectos quedaran ahí en el camino? Porque en 4 años es muy difícil terminar muchas iniciativas. Hay una columna vertebral que uno visualiza que no se va a cambiar. O sea, Ministerio de Ambiente. En estos momentos yo creo que nadie en Costa Rica cuestiona la existencia del Ministerio de Ambiente, y que en términos generales y más hacia el futuro y el tema de cambio climático siempre va a haber, digamos, un componente ambiental importante. Hay un compromiso ya generacional con el tema de proteger el ambiente. Creo que nadie cuestionaría la necesidad de la existencia del Ministerio de Educación. Entonces, ahí va el Ministerio de Educación. O Ministerio de Seguridad. Ya no seguridad y gobernación. O sea, quita gobernación, o sea, Ministerio de Seguridad. Entonces, ya la parte de gobernación se le quita. El tema de desarrollo, digamos, asistencia social, como le llamó Otón, es muy probable que alguien diga así, y que ese ministerio me coordine toda la política social. Entonces creamos el Ministerio de Asistencia Social, un Ministerio de Desarrollo Económico, como le quiera llamar. O sea, en términos generales sabemos que debe haber desde el gobierno acciones, política pública con el propósito de facilitar las cosas para que haya más actividad económica. Podría uno pensar en que haya un ministerio encargado de los temas de cultura, ¿no? Puede ser. Pero entonces, en términos generales, hay una columna vertebral. El Ministerio de Vivienda no va a estar, ¿no? El Ministerio de Planificación no va a estar, va a ser una oficina dentro de Casa Presidencial. Pero cada 4 años se va a cambiar la estructura. Básicamente, lo que se cambia es la cabeza, porque usted toma las direcciones y usted dice, bueno, no, la verdad es que ahora se va a llamar Ministerio tal, y estas direcciones todas van a estar a cargo de un ministro determinado, que ahora el ministro se va a llamar XYZ. O sea, comunicaciones o infraestructura pública. Entonces usted puede, en lugar de obras públicas y transportes y no sé qué cosas, puede ser que usted tenga un ministerio, le llaman en Guatemala le llaman de comunicaciones, y ahí entra todas las comunicaciones vía terrestre, fluvial, las comunicaciones vía internet, eléctricas, etcétera. O alguien dice, no, solo de infraestructura pública. Entonces, infraestructura pública, usted agarra todo lo que son, inclusive construcción de escuelas, y se lo mete también a infraestructura pública, y ahí está construcción de carreteras, ahí está construcción de puertos, aeropuertos, etcétera. Todo depende de lo que cada presidente defina, de acuerdo a las prioridades que el presidente definió, tanto en su plan de gobierno como en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la estabilidad, y aquí es muy importante, hay una estabilidad laboral para todos los empleados, excepto para los jefes departamentales y jefes de las diferentes direcciones, los directores de las direcciones, porque esos pasarían a ser, con el proyecto que estoy planteando, personal de confianza del ministro, que llega a ejercer sus funciones. Entonces llega el ministro con su gente, la gente que le cubre las espaldas en relación con facilitar el proceso de toma de decisiones y la ejecución de esas decisiones que se han tomado. El resto del personal queda cubierto por el servicio civil, de tal manera que no se dé una persecución por razones políticas, sino que inclusive las personas puedan ser evaluadas por estos directores y jefes, de tal manera que únicamente accederían a una tipo de compensación adicional, que es la anualidad, aquellos que efectivamente den la milla extra, o sea, trabajen efectivamente y se hagan meritorios de esa especie de premio, bonificación que se les da por su excelente trabajo como servidores públicos. Don Otto, desde que usted presenta este proyecto en la Asamblea Legislativa, y ya todo le damos la cobertura, yo analizo que se le entrega más poder al presidente. Sí. ¿No hace este proyecto a Costa Rica un modelo más presidencialista? Efectivamente, si usted revisa la Constitución Política de Costa Rica, nuestro sistema es presidencialista. Lamentablemente, con el paso de las diferentes décadas, de las últimas 4 décadas, le hemos ido quitando poder al presidente. Le hemos quitado poder al presidente y a los ministros, de tal manera que efectivamente no mandan nada. Entonces luego
exigimos del Poder Ejecutivo que nos resuelvan problemas, pero tenemos un presidente que no manda. Tiene ministros que no tienen ningún músculo, instituciones autónomas que cada una anda por su lado, entes con desconcentración máxima que son otras islas por allá que también toman sus propias decisiones y no siguen al ritmo de lo que establece el presidente. Entonces el presidente no manda. Entonces la idea de esto es darle, o sea, nuevamente fortalecer el régimen presidencialista para que asuma el costo político, asuma la responsabilidad política de sus decisiones. Entonces estamos primero reduciendo la cantidad de ministerios. ¿Por qué es importante reducir la cantidad de ministerios? Aquí estamos en la cabina de Radio Monumental, ¿verdad? Y aquí hay espacio, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay como para unas 8 personas, hay espacio en esta U, aquí dentro de la cabina de Radio Monumental. Un consejo de gobierno con 23 personas, que se reúne una vez a la semana, un par de horas. Es imposible realmente tener una labor eficiente de un órgano colegiado, porque es un órgano deliberativo y luego de toma de decisiones. Tiene funciones asignadas en la Constitución y responsabilidades asignadas en la Constitución. Usted con 20 y pico personas, es imposible que usted pueda llegar y tomar decisiones. Lo más que va a hacer es que el presidente viene y les informa bueno, qué es lo que quiere hacer, pero no es ese órgano deliberativo. En cambio, cuando usted reduce el tamaño, usted tiene ministros muy fuertes. Entonces el presidente le dice a un ministro, mire, vamos a hacer esto. Y el ministro se va con la orden del presidente, una orden que fue socializada, que algunos ministros le llamaron atención sobre algo, fueron considerados pros y contras, y todo, hasta que finalmente se toma una decisión colegiada o una decisión del presidente. Y cada ministro sale con el mandato para ejecutarlo. Y entonces ya no hay la excusa de que es que los mandos medios no me obedecen. No, porque cada uno de esos mandos medios, que son los jefes de departamento y los directores, los puso el ministro. Entonces ahí va él, le manda la orden. Pero luego no solo eso. El proyecto es muy ambicioso en el sentido de que cambia la naturaleza jurídica de 56 órganos con desconcentración máxima y cambian su naturaleza que sean órganos de desconcentración mínima. Se eliminan estas juntas directivas y queda únicamente un director nombrado por el ministro y el presidente, por el Poder Ejecutivo. Entonces, usted va a le acercamos al ministro todos esos brazos ejecutores que ahora van a ser órganos de desconcentración mínima para que el ministro, dándole una orden al director de ese órgano de desconcentración mínima, tenga en ese órgano de concentración mínima un brazo ejecutor, sin ningún pretexto de nada, sin ninguna excusa de nada, sin ninguna dilación. Nos economizamos todas esas juntas directivas, dicho sea paso, que muchas veces son botín político y donde se nombran personas que no tienen la idoneidad para el cargo y que por no tener la idoneidad atrasan también la gestión de esos entes con desconcentración máxima. Don Otto, antes de seguir con otros temas, quería detenerme un momento en el tema del presidencialismo. Hablaba usted de que aquí el presidente en Costa Rica no manda, de que cuando se le cuestiona al presidente por medio de la prensa o por medio del control político de los diputados, muchas veces los gobernantes lo que dicen es, bueno, los mandos medios, el país está en una situación difícil de burocracia, pero ahora dándole este poder con este proyecto, en caso de que se aprobara el presidente, ¿quién detiene las ocurrencias del presidente? ¿Está regulado en esta iniciativa? Tal vez me echo un poquito para atrás para reaccionar a la observación que estabas haciendo. El presidente señala que no manda, tiene cierta razón en lo que está diciendo, pero hay otro ámbito donde sí manda y lo que pasa es que el presidente no toma decisiones, que ese es otro tema, o no quiere mandar, ese es otro tema, y le doy varios ejemplos hoy. Me reuní con el presidente de la República junto con los otros compañeros de bancada hace un par de meses y en la reunión que nosotros tuvimos con él le dijimos, mira, presidente, usted dice que está comprometido con la transparencia. ¿Por qué no le ordena a don Elio Fallas, ministro de Hacienda y vicepresidente, que además está ahí en la reunión, que publique los salarios de todos los funcionarios públicos que reciben su salario en gobierno central? ¿Y por qué no emite una directriz para ordenarle a las instituciones autónomas que hagan lo mismo? Y publíquelo todos los meses. O sea, manifieste su compromiso con la transparencia. Para eso no se requieren ni mandos medios, no se requieren no se requiere tampoco una ley autorizante. O sea, ya se lo autoriza el ordenamiento jurídico. Además, la Sala Constitucional, cuando falló a favor mío las 6 amparos que me metieron y la Agencia de Protección de Datos, que también falló a favor mío una denuncia que me presentaron, dijo que toda esa información es pública. Si usted está comprometido con una transparencia, ¿por qué no lo hace? Tome la decisión. O le dije, mire, en el caso de Soresco, ya tome la decisión, ya cierre, mande, ya
ordénele al Consejo de Gobierno, a la Junta Directiva de Recope, que el Consejo de Gobierno, que es la Asamblea la Asamblea General de Accionistas de Recope, le ordena a la Junta Directiva ya disolver la sociedad Soresco. Olvídese de ese proyecto de inversión conjunta con los chinos, cierre eso, que eso es una hemorragia de fondos públicos absolutamente inaceptable. Solo se necesita una decisión. Entonces el tema de la ingobernabilidad tiene que ver un poco con diseño institucional, pero también tiene que ver mucho con la poca voluntad que tienen quienes nos han gobernado para tomar ciertas decisiones que podrían significar cierto costo político. Instruye a la Procuraduría General de la República de llevar a la Sala Constitucional todas las cláusulas abusivas de todas las convenciones colectivas en el sector público. Es una decisión de la Procuraduría, una orden, ¡pum! Ejecútela, pero no toma decisiones. Entonces, hago esa advertencia o ese paréntesis para hacer ver de que el presidente tiene hoy herramientas para también, digamos, darle cierta dirección a su gestión gubernamental y que no les está utilizando. Pero en todo caso, sí hay un problema en el diseño institucional que estamos tratando de solventar, dándole más poder al presidente. Ya yendo directamente a la pregunta suya, para eso es el sistema de frenos, pesos y contrapesos y de la división de poderes. Usted tiene a una Asamblea Legislativa, que es el primer poder de la República, que le corresponde hacer ese contrapeso al Poder Ejecutivo. Usted tiene un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa muy importante, que es un órgano técnico en materia de hacienda pública, que es la Contraloría General de la República, y usted tiene una magistratura de influencia, que es otro órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, que es la Defensoría de los Habitantes. Y usted tiene una prensa, dichosamente en Costa Rica, muy libre, muy independiente, que además funciona también como contrapeso a los abusos en los que puede incurrir eventualmente un funcionario público y desde este punto de vista alguien del Poder Ejecutivo. Usted tiene una sala constitucional que básicamente nos ayuda desde el punto de vista de otro poder de la República en la defensa de nuestras libertades públicas, en el caso de que el gobernante quisiera abusar de ellas. Entonces tenemos una institucionalidad que de alguna manera nos protege de los abusos del poder Ejecutivo. Y entonces con esto lo que estamos haciendo es eliminando, ahora sí, ya del todo la excusa de que no se puede gobernar, porque usted entra con un grupo pequeño de ministros. Estos ministros van a ser muy fuertes, van a tener un músculo muy grande porque van a poder darle órdenes a una gran cantidad de órganos con desconcentración, ya no máxima, sino mínima, y además estamos reforzando las directrices. Hoy existen directrices, pero no las utilizan. Y básicamente porque son una especie de saludo a la bandera. No hay mayor sanción para aquellos miembros de una junta directiva de una institución autónoma que no le hagan caso a una directriz. Aquí le estamos dando carácter vinculante a las directrices. Y si en materia de gobierno, no en materia de administración, en materia de gobierno, y si una junta directiva de una institución autónoma que está dentro del ámbito de rectoría de un ministerio no le obedece al Poder Ejecutivo la directriz, podrán ser removidos de inmediato todos los miembros de la Junta Directiva. Entonces usted tiene también a esos otros brazos ejecutores que son las instituciones autónomas. Entonces usted tiene de verdad ministros que pueden llevar a la práctica las órdenes que reciban del presidente de la República. Y lo que el presidente también comprometió a la ciudadanía en su campaña, mediante su plan de gobierno, y que luego incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces vamos a tener allá mucho más músculo. Estamos eliminando también los criterios vinculantes, los dictámenes vinculantes de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué, don Otto? A eso iba. Se ha dicho... A ver, el Grupo Monumental tiene su junta, es una sociedad anónima y tiene su junta, su junta directiva que se reúne una vez al mes, digamos. Y sientan en la junta directiva al abogado de la empresa. Y están tomando decisiones sobre el curso a seguir, y en eso le preguntan al abogado: mire, ¿usted qué opina sobre tal cosa? El abogado dice: mire, de acuerdo al ordenamiento jurídico, tal y tal y tal, podrían haber consecuencias tales, tales y tales. Ah, perfecto, tomamos en cuenta su punto de vista, pero el criterio de ese abogado no es vinculante. Es un insumo que se le da a los tomadores de decisión para ver si toman una decisión en una dirección o en otra. En Costa Rica, a la Procuraduría, que es el abogado del Estado, que es ese abogado que acompaña al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones, bueno, le dimos en algún momento más poder de la cuenta y le dijimos que sus dictámenes son de acatamiento obligatorio para, en ese caso, el Consejo de Gobierno, para el ministro respectivo que hizo la consulta ante ellos. Entonces la idea es, mira, llevemos las cosas nuevamente a su lugar. Usted es un órgano asesor y como tal usted va a emitir opiniones jurídicas
que serán o no tomadas en cuenta. Al final de cuentas, la responsabilidad política... Es que al final de cuentas la responsabilidad política es del presidente. Si ellos toman una decisión y se equivocaron, bueno, tendrán que asumir las consecuencias de eso. Enfrentarán un juicio, enfrentarán una crítica social muy fuerte, los diputados se les irán encima, etcétera. Pero el presidente tiene que tomar decisiones, y al tomar decisiones se arriesga que tal vez se equivoque. Lo que pasa es que nosotros hemos montado un sistema en Costa Rica todo orientado hacia el no. Porque es más fácil decir que no, es más fácil no tomar decisiones que tomar decisiones. Entonces usted tiene la Procuraduría, usted la usa de pretexto que la Procuraduría me dijo tal cosa, entonces yo no puedo, que la Contraloría me dijo tal cosa, no puedo. Entonces usted ya no toma decisiones y entonces le da a unos órganos que son asesores, los mete a coadministrar, y la Procuraduría no se hizo para coadministrar, así como la Contraloría no se hizo para coadministrar, así como la Sala Constitucional no está diseñada para coadministrar lo que es la gestión gubernamental. Ellos pueden emitir sus criterios, pero al final de cuentas el Ejecutivo es el que toma sus decisiones y asume las consecuencias de esa decisión, que inclusive puede terminar con una denuncia penal por prevaricato, por abuso de autoridad, etcétera, y tendrá que irse a defender en los tribunales quien esté abusando de su poder. Pero aquí lo que se busca es que no haya pretexto, no haya excusas para gobernar. Tome sus decisiones. Vea qué interesante con lo del MOP. Sí, a eso iba, don Otto. ¿Qué pasa con CONAVI, con COSEBI, con el CTP, sí, con el Consejo Nacional de Concesiones, que es uno de los puntos más polémicos? Claro, así es. Porque desde que don Otto presenta este proyecto, ya se empieza a socializar en la Asamblea Legislativa con otros partidos y han dicho que es peligrosa esa aspiración, e inclusive algunos, don Otto, lo están acusando a usted de querer eliminar todas las juntas directivas. Sí. ¿Qué pasa con el MOP? Vea usted con el MOP, ve qué interesante el tema del MOP. ¿Qué dijo Luis Guillermo Solís, nuestro presidente, en campaña en relación con las hijas bastardas del MOP? Algo así creo que les llamó, ¿verdad? Y a todos estos consejos, el CONAVI, el Consejo Nacional de Concesiones, el COSEBI, el CTP, el CETAC, etcétera. ¿Qué es lo que dijo Luis Guillermo? Entrando a la presidencia, cierro CONAVI. Eso fue lo que dijo. ¿Cierto? De alguna manera ese fue el compromiso, y los costarricenses que decían, mire, es que es un desastre, el MOP no construye carretera, no gestiona nada, todos estos consejos realmente no están funcionando adecuadamente, el CONAVI cuando nació con una expectativa muy alta, y vea usted que sí, se encarga un poquito del mantenimiento vial de la red vial nacional, pero no hay plata para la cantonal, no hay plata para cierto tipo de construcción de obra nueva, etcétera, es un desastre de gestión, bla, bla, bla. Entonces hay una gran presión y él se compromete con los costarricenses que tiene que cerrar CONAVI. ¿Qué va a hacer a CONAVI? Queda electo y cambia dramáticamente de posición. Mete a Zenini, a Carlos Zenini, de ministro de Obras Públicas, y entonces ya empezaron a hablar de que no, ya no lo van a cerrar. Que ahora van a montar una institución autónoma que es el Instituto Nacional de Infraestructura y no sé qué cosas más. El INI, sí, Instituto Nacional de Infraestructura. Y empiezan ellos a decir, bueno, un viceministro solo encargado del rediseño institucional en el MOD para redactar este proyecto, que es la creación de una institución autónoma. Vea usted tiene el ministro de Obras Públicas y Transportes y tiene estas cuatro islas, 4 pequeñas instituciones autónomas que son los entes con desconcentración máxima: el CONAVI, el COSEBI, el Consejo de Transporte Pública y el Consejo Técnico de Aviación Civil, y métale también el Consejo Nacional de Concesiones. Pero son órganos con desconcentración máxima, cada uno con su junta directiva. El ministro tiene un asiento allá, pero igual una decisión que toma el ministro a nivel de ejecución en una de estas entidades es muy complicado y funcionan de forma independiente, etcétera. Pero ahora, ¿qué es lo que hace esta administración? Presenta un proyecto de ley donde pretende agarrar lo que es el CONAVI y lo tira aún más lejos del ministro. Ahora va a ser una institución autónoma. El INIF. Sí, entonces lo tira, o sea, se lo aleja aún más al ministro como institución autónoma. Entonces, cuando la tesis mía es que en lugar de tener esas islas allá, lo que hay que hacer es acercarle esos brazos ejecutores al ministro, siempre como órganos de desconcentración, pero ya no máximo, sino mínimo. Ya no hay juntas directivas, usted no va a tener en el CTP, Consejo de Transporte Público, a los autobuseros y a los taxistas y a estos y a los otros ahí en la directiva, cada uno velando por sus propios intereses. No, usted va a tener un director. Usted nombra, por ejemplo, a Mario Zárate, por poner un ejemplo. Ese es el único, ese es el director del CTP, y no hay una directiva. Y ese es un órgano con desconcentración mínima que tiene una dependencia directa y relación directa con el ministro. Entonces el ministro tiene que asumir ya responsabilidades, entonces él da órdenes. Y entonces, si ahí se hace algo indebido, el ministro
también paga una cuota de responsabilidad en relación a lo que esa persona haga o no haga. Hoy es que todo el mundo se lava las manos, es que mira, ya tomaron una decisión y no es responsabilidad mía, es un órgano colegiado y no sé qué cosas más. No, esto lo que busca es darle gobernabilidad, que se tomen las decisiones y que se lleven a la práctica rápidamente y que se asuman responsabilidades políticas, etcétera. Entonces estoy eliminando las juntas directivas, sí, de todos estos consejos y estoy acercándoselos al ministro para que el ministro entonces pueda utilizarlos como brazos ejecutores y no, como pretenden ahora, distanciarle aún más mediante una institución autónoma la ejecución de los presupuestos, en este caso para obra pública, que son tan importantes. Don Otto, eliminar juntas directivas, cerrar 10 ministerios. No hay que ser muy sabio para saber que vendrán recorte de plazas en el sector público. Ya ustedes tienen una estimación del ahorro anual para el Estado, este proyecto, ¿y cuántos despidos significaría? Realmente la parte gruesa de los despidos, o de los despidos o tal vez el cierre de puestos de chambas, uno está en las juntas directivas. Sí. Estamos hablando de más o menos unas 250 personas que digamos, si uno toma que son 50 juntas directivas que estamos eliminando a un promedio de 5 cada una, algunas son más, otras tal vez menos, podrían ser unas 250 a 300 personas en juntas directivas. Nos economizamos esas dietas y nos economizamos esos puestos que muchas veces son puestos políticos y son personas puestas en esas juntas directivas sin tener la idoneidad en todo caso para el cargo. Entonces realmente es un ahorro. No son personas que están hoy allá o que vienen de la administración pública, las pusieron, saben que su cargo es por un plazo determinado y luego se van. Entonces, eliminar esas juntas directivas no genera mayor problema. Todos los que están en esos puestos saben que es finita su relación con esas directivas. En todo caso, estoy proponiendo que el proyecto entre en vigencia a partir del 8 de mayo del 2018. Entonces, a partir de ese momento, el presidente ya no tiene que integrar esas juntas directivas. O sea, todos fenecen sus cargos allá. Donde sí va a haber economía es cuando usted acerca los entes con desconcentración máxima al ministro del ramo, eliminando esas juntas directivas y nombrando a ellos un director. Ya entonces el departamento legal, proveeduría, departamento de recursos humanos de esta entidad, este órgano con desconcentración máxima, ahora el que va a manejar todo eso es los departamentos respectivos del ministro, del ministerio al cual se lo estamos acercando. Entonces ahí va a haber un recargo de trabajo en esos departamentos, porque ahora le estamos metiendo estos requerimientos de recurso humano, le estamos metiendo también esta proveeduría, le estamos metiendo estos requerimientos del departamento legal, etcétera. Entonces muy probablemente incorporen a los departamentos legales del ministerio personas que se desempeñaban en esos puestos en el órgano desconcentrado máximo, pero muy probablemente no vayan todos, porque va a haber unas economías allá que se dan y entonces se van a perder plazas en estas... Un cálculo, ya tienen un cálculo. El cálculo nuestro es de que podemos estar hablando de unas 1,000 personas en total. 1,000 personas esta reforma del Estado, que, a ver, en dinero... A vuelo pájaro, a grosso modo podemos estar hablando de 1 millón de colones por persona, ya lo que es de salario más cargas sociales, etcétera. Eso multiplicado por 1,000 son 1,000 millones al mes, por 12 son 12,000 millones de colones al año, digamos, la economía. Pero esa no es la parte importante. Si bien es cierto, en un momento de desequilibrio en las finanzas públicas, 12,000 millones no se los ven convenados, una cantidad importante de recursos. La parte más importante tiene que ver con lo que ganamos en tiempos de ejecución de diferentes obras en el país, lo que ganamos en agilidad de gobierno, haciendo bien lo que tiene que hacer bien, lo que le corresponde hacer bien, lo que ganamos en gobernabilidad, lo que ganamos en competitividad, en mejorar el entorno para que haya más inversión en el país. O sea, esa es la parte, tal vez la parte más beneficiosa de hacer esta reforma del Estado, con la cual estoy muy ilusionado. Por lo menos que la discusión nos permita ir depurando el proyecto y que nos permita aprobar algo en esta dirección en estos siguientes 2 años. Don Otto, usted algunas fuerzas políticas, inclusive una de ellas, el Frente Amplio, lo acusa constantemente de atentar contra el sector público. Ahora con esta iniciativa, que evidentemente va a traer recortes, va a traer cambios, ¿no temen que esos señalamientos le resten fuerza y apoyo en la Asamblea Legislativa a este proyecto? Básicamente, yo tuve una conversación ya muy preliminar con don Gerardo Vargas Varela, con quien tengo una buena relación, el jefe de bancada del Frente Amplio. En teoría, no debería haber mucha preocupación, porque si estamos hablando de partidos políticos que aspiran a gobernar Costa Rica, estos partidos políticos quisieran tener el músculo para poder llevar a la práctica sus propuestas. Entonces,
cuando usted habla de que usted va a tener 12 ministerios, que usted va a tener esos ministros que van a ser, digamos, van a tener músculo, que además estos entes con desconcentración máxima van a ser, órganos con desconcentración máxima van a ser ahora órganos con desconcentración mínima, que usted va a llegar con su gente en los puestos de los mandos intermedios, todos van a ser puestos de confianza, que son los directores, los jefes departamentales y oficiales mayores, que además usted no tiene, digamos, las limitaciones que podría haber con la Procuraduría General de la República. Yo creo que ellos, si tienen vocación de gobierno, estarían de acuerdo en que es importante que esta herramienta exista para darle gobernabilidad, por lo menos quitarle la excusa a quienes nos están gobernando de que debido a eso es que no están pudiendo sacar adelante los compromisos que tienen con los costarricenses, producto de su participación en la campaña. Yo estoy de acuerdo que ellos mismos, o sea, ningún actor político sabe que si hay duplicidades o triplicidades, o sea, si vamos a racionalizar el gasto público, saben que de eso hay que hacerlo, hay que allá donde hay gasto redundante, bueno, hay que racionalizarlo, y esto realmente debe ser dejar a un lado el dogma y darle empleo a alguien solo porque tal vez lo necesita esa persona, pero significa un gasto extra para el gobierno, porque el gobierno no lo necesita. Bueno, ese dinero del gobierno sale de los impuestos de todos, y por eso es que la plata no alcanza. Entonces, hay que racionalizar el sector público. Este no es un programa de despidos masivos, de nada. Estamos hablando de 1,000 personas en casi 300,000 funcionarios públicos que hay. Entonces, realmente es muy marginal lo que es la reducción. En todo caso, se puede provocar que hayan salidas voluntarias, dando un bono adicional a aquellas personas para que salgan voluntariamente del sector público, y con eso podamos reducir la planilla en todo lo que es duplicidad. Entonces, yo sinceramente veo que si hay una discusión desideologizada, una discusión no dogmática sobre el tema, es probable que podamos construir algún consenso alrededor de una propuesta. No estoy diciendo que sea esta necesariamente, pero alrededor de esta, o sea, que podamos incorporarle algo de lo que don Otón incorporó en su proyecto de ley de reformar la institucionalidad. Vea que yo todavía no me estoy metiendo en esto en instituciones autónomas. El de Otón sí toca instituciones autónomas, o sea, cierra básicamente el IMAS, lo cierra, o sea, lo eleva a nivel de ministerio, pero cierra el IMAS como institución autónoma, cierra el INDER como institución autónoma y lo pasa a un programa dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El FONAVE creo que lo pasa, yo no sé si cambia su naturaleza jurídica, esa parte no la tengo clara, pero bueno, hay un esfuerzo de un montón de tratar de hacer un rediseño de la parte concentrada solo en el tema social. Bueno, veamos a ver de qué manera lo articulamos, veamos el esfuerzo que Mario Redondo había hecho también en su programa, en su proyecto, y alrededor de esto construyamos algún consenso. Es necesario hacer reforma del Estado, indudablemente, esto lo venimos hablando hace mucho tiempo. Luego queda pendiente todo el tema de Asamblea Legislativa. Y en Asamblea Legislativa es el nombramiento de los diputados, los distritos electorales, el tamaño de la Asamblea, si hay carrera parlamentaria o no, el reglamento de la Asamblea Legislativa. O sea, está todo ese tema, que es un tema que requiere un abordaje, digamos, aparte. Y luego usted tiene la otra parte de instituciones autónomas, donde yo particularmente considero que hay algunas que deberíamos cerrar, que no se justifican. ¿Por qué no tocarlas ahí de una vez en este proyecto? Lo que pasa es que eso habría ese sí habría muchos frentes. Yo creo que un proyecto así como está es un proyecto que pueden abrazar los diferentes partidos políticos, porque no genera, digamos, mayor sacudida o no tiene el efecto emocional que podría ser incorporarle acá el cierre del CNP. A mi juicio es poco el aporte que hace el CNP para la cantidad de recursos que consume, y muchas de sus funciones las puede realizar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y otras las pueden hacer las proveedurías de todos los entes públicos que hoy le compran los productos al CNP. Pero bueno, esa es una discusión aparte, pero sé que hay un enamoramiento muy fuerte de tanto el PLN como el Frente Amplio y el PAC con el CNP. Entonces, si usted lo mete allá, la discusión va a ser en torno al CNP. O si usted mete el IFAM, que el IFAM realmente no debería existir, Instituto de Ayuda Municipal, tenemos 81 municipalidades, manejar las líneas de crédito, que las maneje el Banco de Costa Rica o el Banco Nacional. Y luego lo que es el acompañamiento en asesoría, cada municipalidad con los recursos que tiene, que compre la asesoría que requiere. Entonces, toda una institución para eso no se justifica. Entonces, usted empieza ya a adelgazar. Eso es lo que hay que hacer, es el siguiente paso, pero yo no me he metido en eso. Este proyecto tiene que ver con el Poder Ejecutivo nada más, con el Poder Ejecutivo, y por eso se llama reforma estructural del Poder Ejecutivo para fortalecer su gestión gubernamental, y le puse también, digamos, la forma de mercadearlo es
gobernar sin excusas. Y espero que podamos tener una discusión con los colegas diputados y otros actores sociales alrededor de este tema para mejorarlo. Don Otto, los proyectos, la mayoría tiene su vida límite en la Asamblea Legislativa. Ya lo hablábamos anteriormente, el gobierno dice que su prioridad no es una reforma al Estado, es una reforma tributaria, que es la que está peleando el presidente. Entonces, ¿desde dónde impulsarlo? Si el gobierno no quiere ayudar con ese tipo de iniciativas, ¿desde dónde impulsarlo? Para que no muera, para que no quede nada más en esas, creo que son 160 y resto de páginas que usted presentó. Casi 200 y un resto de páginas, sí. ¿Desde dónde se impulsa entonces si este gobierno no quiere? Muy importante lo que usted está señalando. Nos quedan básicamente 2 años de esta administración. De estos 2 años hay 1 año de sesiones ordinarias y 1 año de sesiones extraordinarias. ¿Cierto? Y quítele un mes ahí en los recesos entre 1 año y otro año. O sea, entonces ya vamos reduciendo el tiempo que tenemos para poder entrar a este tema, y la agenda parlamentaria la tenemos bien llena. Tenemos en plenario haciendo fila 250 proyectos aproximadamente, ya proyectos dictaminados, y luego tenemos unos 350 proyectos distribuidos entre las diferentes comisiones, o 300 proyectos. Y este va a ser uno más. La única manera en que un proyecto como este tenga posibilidad de ser aprobado antes de que termine esta administración es si logramos construir un acuerdo político alrededor de él. Y por eso tengo pendiente y estoy programando visitas a los diferentes partidos políticos con representación en el Congreso, a sus comités ejecutivos nacionales y a sus jefes de bancada, con el propósito de hablarles del proyecto, un poquito de lo que hemos hecho el día de hoy acá en este programa. Explorar las posibilidades que ellos le ven de que el proyecto pueda eventualmente ser de recibo y por parte de ellos, y que quieran tal vez incorporarse para ver de qué manera lo mejoramos. Hay una comisión que ya tenemos conformada, que es la Comisión de Reforma del Estado, que preside Mario Redondo, que no ha sido muy productiva. Tenemos 2 años, yo soy parte de esa comisión, tenemos 2 años de tenerla de tenerla constituida, pero sin que hayamos sacado todavía ningún producto. Puede ser que esto nos lleve a utilizar esa comisión para que podamos tal vez construir algún consenso, que habría que construirlo primero fuera de comisión, para que luego los partidos digamos, estamos de acuerdo con esto. Y este es el texto sustitutivo que aprobaríamos, hagamos las consultas respectivas, nos gusta la idea, vamos adelante. Esta es una manera. La otra es desagregar este proyecto con algunas de sus ideas e incorporarlo a otros proyectos que puedan estar ya más avanzados en la corriente legislativa, porque meto también algo de salarios. Por ejemplo, me meto en el tema de salario único para ministros, para viceministros, para oficiales mayores, jefes de departamento, para directores de las diferentes direcciones, para el presidente, de tal manera que también empecemos a homologar, de alguna manera poner orden en el tema salarial en el sector público, por lo menos aquí 2 poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y entonces puede ser que eso lo podamos meter en un proyecto de ordenamiento de salarios en el sector público, y así los diferentes otros temas podemos desagregarlo y tratar de buscar algún proyecto que esté ya en la corriente legislativa y metérselo. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para tratar de que esto podamos sacarlo antes de que termine esta administración, estos siguientes 2 años, pero sí requerirá de un trabajo, Febe, de un trabajo de articulación con los otros partidos políticos, que no es sencillo. Yo estoy muy claro. Uno que ve todos los días lo que pasa en la Asamblea se da cuenta que usted sabe cómo es la cosa ya, y este es un proyecto que no es un proyecto sencillo, es un proyecto que efectivamente sacude el tema del diseño institucional, y entonces de primera entrada puede generar una especie de rechazo a aquellas personas que tienen una aversión a los cambios, y entonces, porque esto genera cambios. Y por otro lado, yo lo que estoy diciendo es, y por eso no metí instituciones autónomas y todo, cuando uno tiene la conversación, dice, pucha, mire, tiene sentido. Aquí se trata de fortalecer más bien al Poder Ejecutivo, porque nos han dicho en el pasado los libertarios o a los liberales que nosotros, de alguna manera, lo que queremos es acabar con el Estado. Y entonces aquí se les hace un cortocircuito, porque le estamos más bien fortaleciendo la gestión gubernamental del Poder Ejecutivo, dándole músculo para que tome decisiones. Y no solo al Poder Ejecutivo, al presidente. Sí. Entonces, le pregunto, don Otto, con un proyecto que le da tanta fuerza al presidente para que ejecute, para que tome decisiones, ¿no sería lo recomendable presentarlo paralelo con alguna iniciativa de revocatoria de mandato, ya que el presidente va a tener tanto poder? Sí, el tema de la revocatoria del mandato es un tema interesante. Digamos, conceptualmente uno podría estar de acuerdo con el tema de revocar el mandato a quienes fueron electos popularmente. Diputado,
diputados, el presidente de la República. En este caso le pregunto porque el presidente va a tener tanto poder. Y luego también los alcaldes. Solo se le ha revocado el mandato a un alcalde, que es el alcalde Pérez Celedón. Aquí el cuidado que hay que tener con la revocatoria del mandato, que eso lo incorporó inclusive Venezuela en su constitución, casi que empezando Hugo Chávez su gestión gubernamental allá en ese país. La revocatoria del mandato, el tema es, la teoría del mandato define de que yo le doy un poder a alguien para que me represente, ¿eh? Y ese poder es el voto. Yo voto por esa persona para que esa persona me represente a mí, ya sea un diputado, ¿no? O al presidente, para que el presidente sea quien recoja mis inquietudes, mi forma de ver las cosas, un mandato para que cumpla un plan de gobierno que me presentó él. Es una especie de contrato entre el presidente que resultó electo y yo como ciudadano que voté por él. Hay una especie de contrato. Si el presidente violenta ese contrato, entonces en teoría quienes le dieron ese poder podrían revocárselo. El tema es cómo identificar, cuando el voto es secreto, quién votó y quién no votó por el presidente. Entonces usted podría llegar y decir, bueno, para revocar el mandato al presidente, si votó, por ejemplo, por don Luis Guillermo Solís en primera ronda, el 30% del electorado, el 30% de los que votaron, 30% de los que votaron, quítele ya el 30% de abstencionismo, ¿verdad? El 30% de los que votaron. Y usted dice, bueno, o los que votaron en segunda ronda, que en segunda ronda votaron por él, casi el 80% de los que votaron por él. ¿Cuántos votos debería tener un presidente, debería sacar en un procedimiento revocatorio del mandato para que se le quite el mandato? Esa es una pregunta ahí que no es tal vez fácil de contestar. No. Le doy el caso de Mendieta allá en Pérez Celedón. Él, cuando quedó electo de alcalde, no sé, sacó como el 27% de los votos. Eso significa, de los votos válidos, significa que el 73% de los votos válidos votaron en contra de él en esa votación. Luego se hace un referéndum, un plebiscito para revocarle su mandato. Obviamente todos los que votaron en contra se suman y van a tener una mayoría para sacarlo de su posición como alcalde, que podría darse hoy con muchos alcaldes que quedaron electos con muy poquitos votos. Eso significa que todos los demás votaron en contra, votaron por otra opción. Si se hace una elección, esa persona, y que los mismos voten por esa persona, el tema es, válidamente los que votaron en contra podrían revocarle el mandato que recibió en un proceso electoral. Por eso el tema del revocatorio del mandato no es tan sencillo. Deben establecerse ciertas mayorías, sí, le preguntaba porque votos, el presidente tendrá mucho poder con esta iniciativa. Creo en el tema revocatorio del mandato, estableciendo reglas. Creo que en el tema revocatorio del mandato para diputados, para alcaldes, pero estableciendo las reglas muy claras. Yo se lo decía una vez a José María Villalta. Decía, mire, usted representa una visión ideológica determinada, así como yo represento una visión ideológica liberal. Usted está diputado, de una bancada unipersonal, se lo decía él, porque él está impulsando decididamente el revocatorio del mandato de diputado. Sí. Vea que la mayoría de las personas votaron por otras opciones políticas, por otras opciones ideológicas diferentes de la suya. Si usted le deja a la mayoría decidir si usted sigue como diputado, la mayoría va a decir que no. Y usted y yo representamos opciones políticas que no deben someterse a la voluntad de nuestros contrincantes políticos. O sea, la gente que votó por uno podría llegar y decir, sí, usted no me gusta usted como me está representando, vamos a buscar a otra persona. Pero ¿cómo identifica usted quiénes fueron los que votaron por uno en un sistema de voto secreto? Entonces, cuidado, y si no, al impulsar una revocatoria del mandato, usted le da herramientas a unas mayorías para poder sacar a diputados incómodos. Que no les gustan. Entonces, inclusive utilizando un mecanismo donde los que votan para quitarlos son los que votaron por los otros, no los que votaron por uno. Entonces, pues eso es un temita que se las trae. Creo en la carrera parlamentaria, creo en la reelección presidencial, siempre y cuando en el caso presidencial, el presidente no haga uso de los fondos públicos para su beneficio, una campaña. Pero cerrándole esa posibilidad, debería haber también reelección consecutiva. No tengo problema con eso. Don Otto, en este proyecto, gobernar sin excusa, ¿por qué se le aumenta el salario a los ministros y al presidente? Porque sé que los ministros ganarán igual que los diputados, 4 millones en promedio. Básicamente con el argumento de que aquí tenemos que ver de qué manera homologamos lo que son salarios
en los altos jerarcas de la función pública. Tenemos 3 poderes y un cuarto poder que es jalado el pelo, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos órganos auxiliares que son Contraloría, Procuraduría por allá, Defensoría de los Habitantes. En el caso de Defensoría, su salario está amarrado al salario de los diputados. El salario bruto de un diputado anda alrededor de los 4 millones de colones. Los salarios de los ministros varían entre casi 2 millones, millón y el resto, 3 millones, más o menos. Eso es lo que gana el ministro. Las responsabilidades de los ministros son mucho más complicadas que las de un diputado. Nosotros tenemos un régimen que nos protege en relación con lo que hacemos y no hacemos, y no manejamos fondos públicos en términos generales. Un ministro, por las decisiones que tome o no tome, puede ser demandado y ¿cierto? Tiene que enfrentar con su propio patrimonio las denuncias penales que le puedan hacer. Un ministro de seguridad con un sueldo de 2 millones y un resto, para enfrentar crimen organizado, para estar disponible 24 horas del día, los 7 días de la semana, para sacar adelante un proyecto de vida con su familia y todo, consideramos nosotros que no le da la tranquilidad que requiere para poderse concentrar bien en su función como ministro. Por eso consideramos que, como se está reduciendo la cantidad de ministros, entonces ya no son 20 y pico, sino que son 12. Entonces usted puede incrementar el sueldo del ministro para equipararlo a los diputados. A largo plazo habría que impulsar, nosotros también estamos ensayando una ley que venga a homologar los salarios de los jerarcas de los supremos poderes. A largo plazo me parece que en el Poder Judicial habría que congelar los salarios, y que los nuevos magistrados que se elijan pasen a ganar lo mismo que los ministros de los diputados. Esa es lo que yo, aspiraría con una ley que impulsemos en un futuro, con las reglas del juego claras. ¿Usted quiere ser magistrado? Sí, los nuevos magistrados van a ganar lo mismo que un diputado y que un ministro. Entonces, si a usted le parece que ese sueldo es muy bajo en relación con la expectativa que usted tiene, entonces no participe para ser magistrado. En caso del presidente, que gana 3 millones, ahorita un presidente. El presidente anda ahora un poquito arriba de 5 millones de colones, 5 millones y medio, creo yo. Entonces, lo que hicimos fue, para evitar que el presidente, que utilicen ahí tal vez algunos subterfugios y pluses y todo para mejorar el salario. Lo que estamos diciendo es, por el nivel de responsabilidades que tiene el presidente, que gane el doble de lo que ganan los diputados. Eso sí, eso es salario único, no hay gastos de representación, no hay gastos confidenciales, no hay pluses de nada, etcétera. Eso es lo que usted va a ganar. Usted concéntrese en su función de presidente. Y luego sí, a los viceministros es un porcentaje del salario del diputado, a los oficiales mayores, jefes departamentales y directores, un porcentaje del salario del viceministro. Entonces, de tal manera que tengamos una discusión en relación a la remuneración, que sea salarios únicos, sin pluses de ningún tipo, sin reconocimiento de títulos de nada. Usted puede tener un ministro que no tenga grados académicos y otro ministro que tenga grados académicos, los dos ministros van a ganar lo mismo. Continuamos, ya entramos a la última parte de Matices, hoy con don Otto Guevara, que nos explica su proyecto de reforma al Estado, Gobernar sin excusas. Don Otto, ya hemos conocido prácticamente la columna vertebral del proyecto, en el cierre de los ministerios, en la transformación de las instituciones, los órganos. Los órganos de desconcentración máxima. El papel que tendría el presidente, los ministros. Don Otto, usted ya ha dicho que en el 2018... no quiere volver a postularse como presidente de la República. ¿Este proyecto no lo ilusiona de alguna forma querer, aunque sea pensarlo? Sí, viera que en estos 2 años, Febe, como diputado, he estado concentrado en elaborar propuestas de reformas importantes para el país. Nosotros hemos presentado proyectos que tienen que ver con reforma del Estado. Este es uno. Hace poco presentamos uno que tenía que ver con vender VIXA para fortalecer el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, y con eso aumentar la cantidad de dinero disponible de estos bancos para apoyar al sector productivo a través de préstamos. Estamos preparando uno de cierre del CNP, cierre de IFAM, otro de fusión del Banco de Crédito con el Banco de Costa Rica. Estamos metidos en proyectos que tienen que ver con mejorar el entorno para producir en Costa Rica. Presentamos el proyecto de educación dual, flexibilización laboral, presentamos uno importantísimo, que es que se pueda asegurar a las personas por el tiempo real trabajado. Hoy la Caja no permite
que alguien que trabajó cogiendo café, por ejemplo, un día, lo puedan asegurar solo por ese día, o que alguien que trabaja un cuarto de tiempo lo puedan asegurar por un cuarto de tiempo. La caja exige un mínimo sobre el cual la base mínima contributiva, que son de casi 300,000 colones, y cuando usted ya calcula las cargas sociales sobre eso, se le va solo en cargas sociales, tal vez lo que usted está pagándole a esa persona por un tiempo parcial. Ya presentamos un proyecto en esa dirección, presentamos otro para cambiar las patentes municipales, que hoy son, digamos, autorizaciones para ejercer una actividad económica en un cantón por la mera inscripción de la actividad económica en el cantón. Ya no se requiere la autorización de nadie para ejercerla, si es conforme con lo que establece el plan regulador. En materia energética, somos los más prolíficos, hemos presentado proyectos para explotar la geotermia, para explotar la biomasa. Tenemos otro proyecto que tiene que ver con la ley general de electricidad, con quitar los topes para la generación privada de electricidad. Hemos presentado proyectos también que están vinculados con el rediseño institucional. En fin, hay una gran cantidad de proyectos que sobre eso vamos a estar conversando, y este año voy a presentar una gran cantidad de proyectos que para terminar de poner en blanco y negro nuestra propuesta. Entonces, contestándole su pregunta, la ilusión del 2018, a mí me ilusiona muchísimo que en el 2018 haya una representación grande de liberales, tanto en el Congreso y ojalá en el Poder Ejecutivo. Costa Rica necesita más libertad, y está claro que aquellos países que han abrazado las ideas de la libertad, tanto libertades económicas como libertades individuales, son países más felices, son países más prósperos, son países con menos pobreza, son países con mayor índice de desarrollo. Y eso, inclusive para aquellos que no creen mucho en las ideologías, bueno, con un enfoque pragmático, es cuestión de ver cuáles son los países que tienen los índices de desarrollo más altos y los índices de ingreso per cápita más alto, y se dar cuenta que son los países más liberales, son los países que abrazan las ideas, las propuestas sustentadas en la filosofía de la libertad. Y entonces sí, yo visualizo un futuro promisorio para las ideas de la libertad a través de una participación política activa de los liberales en el próximo proceso electoral, y ahí vendrá la discusión de a través de qué vehículos. Hay personas que se han incorporado a un partido político por acá. O sea, yo lo que veo es que todo liberal que se incorpore en un partido político me entusiasma de ver que hay muchos liberales que están incursionando en la política, en la formulación de políticas públicas, porque van a influir en la agenda nacional. En un partido político puede ser que colonicen ese partido político y lo hagan más liberal. Puede ser que desde la trinchera de la academia influyan en sus estudiantes para que esos estudiantes vean con naturalidad las ideas de la libertad y las abracen. Alguien desde una columna de un periódico, desde una columna o un blog en las redes sociales, etcétera. Todas esas personas están ayudando a crear las condiciones en Costa Rica para que las ideas de la libertad florezcan y se conviertan en política pública y se lleven a la práctica. El futuro promisorio que yo veo para Costa Rica está basado en eso, en que hoy cada vez más personas abrazan las ideas de la libertad, y yo tal vez soy el referente más emblemático de este tema, porque fui el que fundé el Partido Movimiento Libertario hace 22 años. Y hace 22 años éramos los loquitos del barrio, éramos literalmente 4 gatos con estos temas, y hoy, al ver la cantidad de jóvenes que se identifican con nuestras tesis, al ver la cantidad de personas, pequeños empresarios que se identifican con nuestras tesis, personas que están metidas en política, inclusive en otros partidos políticos, pero se identifican con nuestras tesis, miren lo feliz que eso me hace. Pero no lo hicieron a intentarlo y me hace, a veces, le cuento que sí, a veces entro en esas contradicciones, qué ilusión. Y a veces la otra parte, el corazón me dice una cosa y la razón me dice otra, ¿verdad? El corazón le dice... Como la canción. En la intimidad de esta mesa. En la intimidad el corazón le dice intentarlo en el 2018. Ajá, y la razón me dice que no. Pero sí el corazón le dice que sí. El corazón me dice que sí y la razón me dice que no. Ahí tengo ese debate interno intenso. Pero estoy muy ilusionado con lo que estamos haciendo, y estoy seguro que con todo lo que vamos a presentar este siguiente año, más personas se van a identificar con las ideas de la libertad, y vamos a tener un contingente de gente tan grande abrazando las ideas de la libertad que van a permear a todos los otros partidos, excepto el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio es un caso perdido, pero un caso perdido que no conocen qué es lo que está pasando en el mundo. O sea, los países más prósperos son aquellos países que se alejan de las ideas que impulsa el Frente Amplio. ¿Por qué la razón le dice que no, don Otto?
Porque ya hay un desgaste grande, ¿verdad? Un desgaste grande. Hoy estoy... ¿De su imagen? A ver, la mayoría de los costarricenses me conoce, la mitad tiene una opinión negativa, la otra mitad más o menos positiva a unos y es indiferente a otros. Con eso alcanza para hacer algo. Pero ha habido un desgaste digamos, en relaciones y cosas. Hoy tengo una vida muy balanceada. Hoy tengo chance para hacer ejercicio, para comer bien, y para dormir y para tener amistades y tener una vida social que en el pasado tal vez no tenía. Tengo una relación estable con mi pareja. O sea, estoy bien. Tengo una relación lindísima con mis hijos, con los 2 muchachos y mi princesa. Y entonces, meterse otra vez en esto, de sacrificar nuevamente algo que he estado empezando a disfrutar. Entonces por ahí la razón me dice, ya, tumbe la vara, como dicen mis muchachos, ya, Otto, ya, tranquilo. Eso es lo que me dice la razón, a pesar de que el corazón me mantiene una ilusión extraordinaria en relación al futuro de Costa Rica, sustentado en la filosofía de la libertad. Don Otto, muchísimas gracias. Nos vence el tiempo, 3 de la tarde con 27 minutos. Nos tenemos que ir y gracias por venir a explicarnos este proyecto que pretende una reforma del Estado. Don Otto, en Matices, nuestros invitados siempre eligen la canción final. Usted eligió una canción que es polémica porque la canta a veces en las comisiones. Sí. Cuéntenos, ¿cuál es la canción? No, esa canción, Imagine, de John Lennon. Esa canción es una canción que he puesto un par de veces, sobre la cual he hecho algún par de comentarios en la Comisión de Asuntos Hacendarios, porque, como muchos saben, estoy opuesto a la tramitación de ese registro de accionistas. Entonces, dentro de todo, el diputado Jorge Rodríguez Araya tiene como tono de teléfono esa canción. Y entonces, alrededor de esa canción he hecho algunas reflexiones. Inclusive, en algún momento, dentro del tiempo que tenía para defender una moción, puse un segmento durante 2 minutos de la canción Imagine y luego compartí algunas reflexiones lindísimas. Es una canción que lo lleva a uno a reflexionar sobre lo que sería un mundo sin tantos conflictos y sin tantas razones estúpidas por las cuales a veces la gente se mata en el planeta. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.